Tengan todos muy buenas tardes. María Elena Loría aquí con ustedes de nuevo, tratando de agradar a Dios primero que todo, y segundo, tratando de que la mayor cantidad de gente posible pueda oír este programa. Se han de añadir los que Dios quiere que se hayan de añadir, y espero que pronto abra muchísimas puertas para que podamos ser la mayor cantidad de gente posible, ser salvos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dilucidar este programa. Y aquí estamos una vez más con ustedes, y vamos a ver el días de conflicto, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Pero no sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia nos perdone primero que todo, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser cada día mejor, que abra las puertas de las casas, de los corazones, de los hogares, para que muchísima gente oiga este programa y para que nos ayude a ser cada día mejor. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por tu eterno poder y deidad, por tu escogencia, porque tú nos escogiste, Señor, porque nos ayudaste a acercarnos a ti, porque nos libraste del maligno y haces que nosotros estemos aquí rendidos a tus pies, aunque a veces flaqueamos, Señor, y no hacemos las cosas como es debido, pero siempre estamos con nuestro corazón contrito y humillado, dispuestos a pedirte perdón, a doblar nuestra cerviz, Señor, y reconocer que solo tú eres santo, solo tú eres digno de nuestra admiración, de nuestra adoración, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos hacer este programa y por hacernos entrar a los diferentes hogares que tú deseas que entremos. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver días de conflicto. Como les dije, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado de los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos deseaban observar. Pero Jesús no se interesaba en estos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran un constante estudio y estaban siempre sobre su labio la palabra, así dice Jehová. Así dice Jehová. A medida que él empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Y eso lo vemos en la actualidad. Hay muchos requerimientos de la sociedad que están en contradicción con los designios de Dios. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios
y ensalzaban las teorías que habían inventado, porque somos bárbaros para estar creando teorías y de un versículo sacar toda una teología que al final de cuentas no nos conducen a nada. Él observaba ritos tradicionales que no poseían ninguna virtud alguna. Su siervo era una mera repetición de su servicio, perdón. Su servicio era una mera repetición de las ceremonias. Y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad del espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto divino y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Las leyes de Dios son las leyes de Dios y no las podemos ni cambiar, ni alterar, ni tergiversar, ni mezclar. Ellas son ellas y dicen lo que tienen que decir, sean en rituales como fue en ese momento, o sean las leyes morales o las leyes de muchas leyes que se escribieron en el Antiguo Testamento. Jesús había venido para enseñar esto, porque él vio que todo estaba tergiversado, que todos los preceptos divinos estaban mezclados entre lo pagano y lo espiritual. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se les reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. Cuando él veía que las leyes que se habían establecido estaban siendo tergiversadas, lo único que les decía es que la palabra de Dios dice tal cosa. No hay por qué enredarse. No hay por qué no entenderse. ¿Por qué? Porque así lo decidió él. Mire, uno como mamá, yo como mamá, muchas veces estaba corrigiendo a mis hijos y se entablaba una discusión fuerte. Y cuando yo veía que estaba perdiendo la batalla con ellos y que no estaban entendiendo lo que yo quería, que era los requerimientos que debían seguir, ahí se terminaba la controversia. Y yo les decía, no se hace, punto. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá y yo lo digo y ya está, se acabó. Bueno, pues Dios es Dios. Y si Él lo dice que así tiene que ser, así tiene que ser. Por más que uno salte, brinque y patalee y diga no es justo y diga por qué a mí y diga no puede ser. No, Él lo dijo y punto, no hay contraparte. Y él, eso era lo que hacía. ¿Por qué? Porque escrito está. Y no hay vuelta de la página, ¿verdad? De toda manera, amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Ellos, como él era tan amable y tan discreto, los rabinos creyeron que, no, lo podemos moldear a nuestra manera y va a hacer lo que nosotros decimos. Entonces le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Sagrada Escritura. Él decía, no, ¿por qué? Porque la Sagrada Escritura dice otra cosa. Punto, ahí no hay discusión. Estaba dispuesto a escuchar toda clase que procede de toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras y que a él tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos. Él se oponía.
Él no se oponía a las Santas Escrituras, él se oponía a lo que ellos decían, a lo que ellos habían inventado, a las mezcolanzas que ellos habían hecho. Sabían que las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. Se enojaban, se ponían, me imagino que se ponían iracundos de ver que Jesús no hacía lo que ellos decían. Y no pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. O sea, lo fueron a acusar delante de Jesús, de José y de María. No sabían que el que lo gobernaba, el que lo guiaba, era su Padre eterno. Y así él sufrió de reprensión y censura, En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Nada lo podía apartar de la palabra de Dios. Era el Espíritu Santo que lo guiaba. Y el Padre lo guiaba a través del Espíritu Santo. La declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Si en la casa José y María le decían, tiene que hacer esto, y era contrario a lo que la palabra de Dios decía, no había forma de que él lo hiciera. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Qué cosa más terrible es cuando uno ha estudiado y conoce y reconoce y se encuentra una persona terca que no quiere entender que las cosas son como tienen que ser. Y no hay argumentos válidos para hacerlos cambiar de idea. No hay argumentos válidos. Y eso le pasaba a los rabinos. Entonces él tuvo que ser paciente y tolerarlos. Me imagino yo lo que se tenía que reprimir para no llegar y decirles un montón de cosas. A la vez, sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debía seguir las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Ellos estaban adiestrados de que ¿cómo se llama? En las enseñanzas que les habían enseñado los rabinos y querían que Jesús acatara todo eso, porque ya eran los rabinos, era la autoridad superior las que le estaban enseñando. Y sus hermanos decidieron que Jesús tenía que hacerle caso a los rabinos. Se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debía seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en la más alta estima, antes que la palabra misma de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Eso les disgustaba, porque no hay peor cosa que desmentir a una persona y decirle, usted está equivocado. Aquí no dice así como usted está diciendo. Usted lo interpretó mal. No lo soportan, y menos si son eruditos, menos lo van a soportar. Y eso mortificaba a los hermanos de Jesús. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Decían que era terco, porque mire, muchas veces a uno le dicen terco. No, entiéndalo. El domingo es el día del Señor, porque la tradición, porque mi mamá, porque mi papá, porque en la iglesia aquí, porque en la iglesia allá, se me enseñó eso y punto.
Y le dicen a uno que uno es terco de no querer entender que el domingo es el día del Señor. Y la palabra de Dios dice que es el sábado. Y uno les puede demostrar que es el sábado. Y la gente dice, no, mentira, es el domingo. Pues me imagino que eso le pasaba a Jesús en muchas partes de la palabra de Dios. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. No discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Ellos ignoraban. Él estaba siendo enseñado por su padre. Y el padre es el padre. Y Cristo, junto con el padre, hizo todas las cosas. ¿Qué le podía decir que estaba mal? Pero bueno, así somos de engreídos y orgullosos cuando creemos que sabemos mucho. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en ese respecto de sus rígidas reglas. Halló como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria y derribó sus muros de separación. En su trato con los hombres no preguntaban, ¿cuál es vuestro credo? ¿O a qué iglesia pertenecéis? Ejercía su facultad de ayudar en favor de los que necesitaban ayuda. Recuerden que en el momento que él estuvo en la tierra, estaba dividido. Todos los creyentes de Dios estaban divididos en varias sectas. Y a él no le interesaba cuál secta pertenecían, ni cuáles eran sus creencias. No, él ejercía su facultad de ayudar en favor de los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de la religión de la Biblia y decía, no consiste en la mortificación del cuerpo. No consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no estaba destinada solamente a las horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba ser amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo, y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de su verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. O sea, lo que ellos querían era someterlo. Y cuando veían que él tenía todo el santo día para estar ayudando a todos los demás, cuando ellos se limitaban a ciertas horas y con ciertas personas, porque recordemos que bien clasistas que eran, y que entre más dinero poseía el creyente, mejor era tratado, y en cambio Cristo no hacía eso. Eso los mortificaba de sobremanera. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viera. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba y así quedaba grabada en la memoria. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados.
les acusaban de creerse superior a ellos, y le reprendía por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las escrituras su guía. A él no le importaba desagradar a quien estaba en contra de sus creencias y de la palabra de Dios. No le importaba. Él lo único que le interesaba era agradar a los necesitados, a los que lo buscaban, a los que le creían, a los que lo aceptaban. Y él seguía adelante, basándose siempre en un escrito está. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta, no lo podían entender jamás lo podían entender. Y se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Mire, yo les digo sinceramente, pobrecita María, usted sabe lo que es tener la casa dividida, en donde todos los hijos vienen en contra de uno solo. Debe ser algo increíble. Y también me imagino que María no entendía tampoco, ni José tampoco. Y entre todos querían someterlo. Y no sabían ni qué hacer. Pero él era el divino Hijo de Dios. Y sin embargo, era un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión. Y sin embargo, la pobreza le acompañaba a cada paso en su vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancias terrenales. No contendía con la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Imagínense lo que fue para María decirle que un rey nos había nacido. María se imaginó verlo sentado en el asiento ese dorado que usan los reyes, con su cetro, con su corona, con su todo. Ella se sintió sumamente complacida. Y venir y encontrarse con Jesús, que estaba en la posición más humilde y que no le importaba la grandeza mundanal. Para ella debía haber sido un fiasco. Y esto airaba a sus hermanos, porque también ellos creían que venía a libertarlos de los romanos y que iba a poner orden en todo. Sí, venía a poner orden en todo, pero no a la manera en que nosotros o ellos creían. No podía explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. Y vamos a leer Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso lo entendemos nosotros ahora, pero en aquel entonces no lo entendían. Ellos querían salir de la pobreza, querían salir de la opresión romana, querían ser libres, querían ser ricos, querían ser famosos, querían dominar el mundo. Y eso era lo que ellos esperaban y no era lo que se les estaba dando. Y no sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que su pobreza fuéramos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión, mejor que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. Es más, le voy a decir una cosa, en la actualidad nosotros pensamos muchas veces de la misma manera. Ya, pues él se hizo pobre por nosotros, si acaso que yo tengo plata. Entonces,
cómo es la cosa. Él sufrió por nuestras enfermedades y nuestras enfermedades fueron crucificadas juntamente con Él en la cruz del Calvario. ¿Y yo sigo enferma? No lo entendemos, ¿verdad que no? Bueno, habrá momentos en que Dios nos lo explique todo. Jesús no era comprendido por sus hermanos porque no era como ellos. Y yo les voy a decir una cosa, no hay nada más duro que ser diferente. No hay nada más duro que ser diferente. Y sobre todo en los hermanos. No hay nada más duro que ser diferente. Al mirar a los hombres que se habían apartado de Dios y no tenía su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Y vamos a leer Marcos 23, 23. Marcos 23, 23. Vamos a leer Marcos 23, 23. Dice así. Mateo, perdón, no es Marcos, es Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vuelvo a leer, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer aquello. Pagaban el diezmo, sí cierto, y la menta y el eneldo, y se ponían ahí para que todo el mundo viera que ellos estaban cumpliendo con la ley. Pero misericordia y fe no tenían. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. O sea, tenía todo el mundo en contra, todo el mundo en contra. Imagínense dentro de su casa a veces las polémicas que se formaban. Y en la calle peor, ¿verdad? Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Para todos era un cobarde, porque no enfrentaba a los que ellos creían que tenía que enfrentar. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo una que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarlo a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a las miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Lo consideraban, esta palabra nunca me ha gustado, porque la verdad es que la detesto, pero lo voy a decir. Lo consideraban un bastardo, porque no era hijo de José, había sido engendrado por el Espíritu Santo, y nadie creía eso, ni nadie lo aceptaba. Entonces, donde él pasaba, me imagino que todo el mundo murmuraba. Si hubiese respondido con una mirada o palabra impaciente, si hubiera complacido a sus hermanos en un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención.
Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Porque lo que quería era que Jesús pecara. Le metió 50,000 zancadillas, le puso 50,000 piedras en el camino para que tropezara. Pero cada tentación tenía una respuesta, y esa respuesta es: escrito está. Rara vez reprendía un mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia lo acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en un acto prohibido, pero su respuesta siempre fue: escrito está. Y vamos a leer Job 28:28. Job 28:28. Dice así: y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Queremos ser inteligentes? Pidámosle sabiduría a Dios y tengamos temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Queremos ser inteligentes? Apartémonos del mal. ¿Queremos tener todo lo que queremos? Sigamos a Dios y apartémonos del mal. Pero no, solo cuando estamos necesitados y urgidos salimos directamente a buscar al Señor, cuando anteriormente lo que hemos hecho es desparramar todo lo que nos ha dado. Había algunos que buscaban su sociedad, sintiéndose en paz con su presencia, pero muchos le evitaban porque su vida inmaculada los reprendía. No hay nada más terrible que encontrarse con una persona que todo lo hace de la mejor manera. Él envidia, primero que todo, ¿verdad? Y enceguece, la luz enceguece. Sus jóvenes compañeros le instaban a ser como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones, pero sus escrúpulos lo impacientaban y le declaraban estrecho de miras. Y Jesús siempre contestó: escrito está. Y vamos a leer el Salmo 119, del 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11, pero yo creo que no puse todo el versículo. Dice así, un momentito para buscarlo, Salmo 119, mejor lo leo de la palabra de Dios, del 9 al 11. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Que me faltó el versículo 10 y el 11. Voy a repetirlo. Salmo 119, versículos del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestro camino? ¿Cómo lo vamos a limpiar? Guardando su palabra, guardando sus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Pero, ¿cuándo es que vamos a buscar la palabra y los dichos de la palabra? Cuando tenemos el agua hasta aquí y ya no podemos más. Con frecuencia se le preguntaba por qué insisten en ser tan singular, tan diferente de nosotros. Y él que decía: vamos a leer el Salmo 119, versículos de 1 al 3. Salmo 119, versículos del 1 al 3. Dice así:
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Vuelvo a leer. Salmo 119, versículos del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando uno anda en los caminos de Dios, difícilmente va a cometer pecados, pero abogado tenemos en Cristo Jesús, que Él nos ayuda. Así es que lo que tenemos que hacer es andar en sus caminos. Y vamos a leer ahora el Salmo 119, versículos 14 al 16. Salmo 119, versículos 14 al 16. Dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Repito, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, no me olvidaré de tus palabras. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y aún así no se quejaba. Dígame una cosa, ¿cuál de nosotros va a ir a trabajar sin recibir paga? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. O cuando estamos muchachos, jóvenes, que la mamá nos manda a hacer tareas y ayudar en la casa. Y estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos porque supuestamente no hay bendición de paga en eso. Pero Jesús no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Repetidas veces le preguntaban: ¿por qué te sometes a tantos desprecios, aún de parte de tus hermanos? Y él, como respondía: escrito está. Y vamos a leer Proverbios 3 del 1 al 4. Proverbios 3 del 1 al 4. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Repito, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Queremos dar una buena impresión? Sigamos a Dios. No nos apartemos de su palabra. Queremos tener largura de años. Lo mismo. Porque va aumentando nuestra edad. Pero todo eso lo queremos, pero sin esforzarnos. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. No querían entrar en controversia y, sin embargo, su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad
cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en las laderas de las montañas o entre los árboles del bosque. La madrugada la encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. Óigame, él la respetaba y la amaba, aunque ella no estuviera de acuerdo con su proceder, aunque ella no entendiera qué era lo que él estaba haciendo, aunque ella no entendiera cuál era el objetivo de su comportamiento. Y sin embargo, la amaba y la respetaba. Eso es un gran ejemplo para la juventud. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías, prometido desde hacía tanto tiempo, y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud. Por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el terno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto y, apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo a su propia norma. ¿Cómo deben aprender las mamás ahora que somos las que forjamos el carácter de nuestros hijos? Somos las que la guiamos, somos las que los educamos. Y sin embargo, no están ejecutando su labor. La mayoría, yo no estoy diciendo que todas, pero sí la mayoría. Y cuando tenemos un hijo que es sumiso, que es obediente también hasta cierto punto lo explotamos. Porque él es el que me hace todo sin rezongar. Entonces me aprovecho. Y los hermanos se aprovechan también. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. María hablaba con frecuencia de Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos, pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida. Pero con su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de la Escritura que sostenían sus prácticas. Me imagino, es como ir a la escuela. Cuando uno va a la escuela, ahí le dan quejas de los hijos. Se siente uno muy desanimado. Y me imagino que toda la mirada de los rabinos, absolutamente todas, aunque él no asistía a las escuelas de ellos, estaban sobre Jesús. Y todo el tiempo estaban llamando a María para que lo corrigiera y lo obligara a ir a recibir las enseñanzas que ellos daban. A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos que no creían que él era el enviado de Dios, pero abundaban las evidencias y la divinidad de su carácter. Lo veía sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Era inocente, inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos, los descorteses, entre los deshonestos y publicanos, entre los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de ánimo aquí y otra allí, al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas.
Compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Enseñaba a todos a considerarse dotados de valiosos talentos, que si los empleaban debidamente, les granjearían riquezas eternas. Arrancaba toda vanidad de la vida y por su propio ejemplo enseñaba que en todo momento de tiempo está cargado de resultados eternos, que ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. No pasaba por alto ningún humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma un remedio salvador. Él vino para salvarnos, a todos. Y me imagino que a todos les dio palabras de salvación. En cualquier compañía donde se encontraba, presentaba una lección apropiada al momento y a la circunstancia. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándole la seguridad de que podría llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los revelaba como hijos de Dios. No hay nada más terrible que cambiar el carácter que uno tiene, pero Él era Cristo. Y con su palabra los hacía adquirir un carácter que los revelaba como hijos de Dios. Cambió a Pedro y cambió a Pablo y cambió a todos ellos, a los hijos del trueno. A todos los cambió con ese carácter tan fuerte que tenían que tener. Y los hizo que su carácter revelaran que eran hijos de Dios. Imagínense lo que puede hacer con usted y conmigo también. Con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían la fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros se encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario. Los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podía confiar plenamente. Él no traicionaría los secretos que volcaba en su oído lleno de comprensión. Cualquiera que le dijera los secretos más increíbles que puede existir en el mundo, y él no los traicionaba. Jesús sanaba tanto el cuerpo como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegara a su conocimiento. Y con todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Imagínense estar en este momento uno cargado, lleno de problemas, que no haya ni para dónde correr, y que venga Jesús y le hable a uno, ¿Qué podrá sentir uno en ese momento? Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, oraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual, después de que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Sin embargo, durante su niñez y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Tenía que hacerlo él solo. No tenía quien lo ayudara. No tenía quien lo hiciera por él. Él tenía que hacerlo todo, él solito. Todo el mundo lo abandonó. Y así llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y en los propósitos de la familia humana, todo se perdería.
Y eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. La familia humana está perdida. Y si una familia está perdida, todo se pierde. Y sin embargo, no salimos corriendo a buscarlo, no lo buscamos. Porque era muy lindo que él llegara y le dijera, escrito está, y que le recitara todo lo que la palabra de Dios decía y entenderla, porque me imagino que lo hacía en una forma muy entendible. Pero está en la Biblia, todas esas palabras que él dijo están en la Biblia, todas, absolutamente todas. Y no queremos perdernos, pero no queremos escudriñar las escrituras. Y era esto lo que pasaba sobre su alma. Nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida. De ser él mismo la luz de los hombres. Porque él era la luz de los hombres en ese momento. Y en la actualidad, él es la luz nuestra, que nos guía, que nos dirige, que nos escoge, que nos salva, que nos perdona, que nos limpia, que transforma nuestro carácter para que nosotros encontremos la salvación, para que nosotros seamos limpios de todo pecado, para que nosotros seamos prosperados espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para eso tenemos que seguirle, escudriñar sus escrituras, aprender, desaprender todas las cosas que los rabinos actuales nos quieren enseñar. Llenos de contaminación, porque están llenos de contaminación, mezclando la verdad con la mentira, lleno de tradiciones humanas que al final de cuentas no nos conducen a ninguna parte. En las familias lo que se enseñan son las tradiciones, no se enseña la palabra de Dios, ni se enseña a cómo seguir verdaderamente a Cristo Jesús. Lo que nos enseñan es a seguir las tradiciones de los rabinos actuales que mezclan la mentira con la verdad y que contaminan toda la palabra de Dios. ¿Queremos tener una palabra sin contaminación? Estudiemos. ¿Queremos tener largura de años? Sigamos a Dios y estudiemos su palabra. ¿Queremos ser bendecidos? Sigamos a Cristo Jesús y estudiemos su santa palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ha sido un placer para mí traerles esta palabra para el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y que aprendamos bastante. Porque no solo ustedes aprenden, yo aprendo montones también. Me cuesta mucho porque también soy bien terca y bien mula y a veces me pongo a corcoviar. Pero yo sé que Dios va transformando mi carácter, no a la velocidad que Él quiere, pero sí a la velocidad que yo puedo. Y que Él con su infinita paciencia, porque bien paciente que es, me va a ayudar a salir adelante. Así como los va a ayudar a ustedes también a seguir adelante. Bueno, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Que el Señor los protege y los guarde. Que les dé un fin y principio de semana bien victorioso. Y que a través de sus enseñanzas y de sus escrituras a puerto firme, en el nombre de Cristo Jesús. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.